הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגני בקרב משיחי אמן בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וכצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodoto, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mi banecha, ki misión te Torah, udvar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva porción de Maná. Esta semana la paracha es Vayigash y queremos desde lo más profundo de nuestro corazón que esta palabra llegue también a sus espíritus, a sus vidas, que el Señor nos sustente siempre de pan, que sea glorificado el nombre del Señor y que no nos olvidemos de quién es el que nos da verdaderamente el sustento, no solamente el físico, sino el espiritual. Que el Eterno haya bendición a esta palabra y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Parachá, Vayigash. Vayigash se traduce generalmente y se acercó, Vayigash. Esta porción es casi una de las últimas parashot del Sefer Bereshit y va desde Bereshit 44:18 al 47:27. Entonces, este es el nombre de la parasha que vamos a estudiar hoy, Vayigash, y se acercó. Es hora de que nosotros nos acerquemos al Eterno. Veamos la siguiente lámina, la número 2. Aquí vamos a ver en contexto lo que vamos a estudiar hoy y todas las lecturas que están incluidas en esta porción. Entonces va la primera alía, va del 44:18 al 30, la séptima va del 47:11 al 27, el Maftir, del 47:25 al 27, la Haftará, el profeta Ezequiel 37:15 al 28, y el Brit Hadashah, Lucas 6:12 al 15, y también vamos a leer una porción del Evangelio de Yohanan, Juan 6, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es el preámbulo de la parachá, y hermanos, los invito a que tengamos nuestros libros, nuestro Humash, nuestra Torá, y nuestros libros de comentarios para que podamos entre todos enriquecernos y edificarnos y fortalecer nuestra fe en el Eterno para glorificar su nombre. Y sobre todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es el nombre que nos ha sido dado para que podamos compartirlo a Israel y a las naciones. Vamos a mirar qué tiene la lámina número 3. Entonces, en la lámina número 3, vamos a mirar 2 de las 5 palabras que vamos a estudiar hoy. La primera es Ani o Anoji. Vamos a ver qué nos tiene hoy la enseñanza para este pronombre personal. Ani o Anoji. La otra es otra palabra que vamos a mirarla con cierta frecuencia en algunos versículos de esta parasha. Taf, que es niño, pequeñuelo. Taf, niño, es ese niño chiquitico que todavía depende de otros, no se puede valer por sí mismo. Y vamos a ver cómo la Torá tiene en cuenta a estos niños, a estos chiquitines. Por eso una comunidad, un país que tiene la esperanza de vida, esa esperanza está depositada en la cantidad de niños y pequeñitos, de estos chiquitines que corren por todo lado. Esa es la garantía para que exista un pueblo. Y en la palabra vemos que el término es taf. Veamos la siguiente lámina para ver las otras 3 palabras. Vamos a ver otras palabras que son muy familiares para nosotros, pero que están nuevamente en esta parachá. Ruach, Nefesh y Lejem, pan. Entonces tenemos Ani, Taf, Ruach, Nefesh y Lejem. Esas son las 5 palabras que quiera el Eterno y que su Ruach HaKodesh nos dirija para toda verdad y todo conocimiento y podamos entender mucho mejor la palabra y el mensaje que tiene el Señor para hoy. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 5. El encabezado de esta parachá comienza así: Vayigash Elab Yehudá Vayomer Bi Adoni. Dice, entonces Yehudá se acercó a él, ¿a quién? A Yosef, y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Entonces aquí vemos, por una parte, que está el enunciado de la primera palabra que le da el nombre a esta parachá, y dice, y se acercó a él y dijo, se acercó, ay, Señor mío, con una reverencia muy grande. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a analizar unos versículos anteriores para
entender la situación de Yehudá, por qué se acerca de esta manera, podríamos decirlo, se humilló, pero vamos a leer en contexto unos versículos anteriores para entender por qué dice se acercó, por qué él se acerca de esta manera tan sumisa, doblegado ya su orgullo, y él tiene que acercarse. Él se da cuenta que no es por medios violentos que se pueden lograr las cosas, sino que hay momentos en los que tenemos que reconocer que somos humillados, y como dice la escritura en alguna parte, es bueno ser humillado por el Señor. Es bueno reconocer que debemos dejar el orgullo. Pero miremos la siguiente lámina, porque hay una palabra que quisiera que tuviéramos en cuenta. Dice en el Bereshit 43, 27, 28, quisiera que lo leyéramos con nuestras versiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta palabra, la palabra shalom, no la traducen correctamente, pues colocan el sentido de lo que es la palabra shalom, pero digamos, literalmente no traducen la palabra shalom, sino en otra parte, y pues se pierde como el contexto de lo que está pasando acá. Resulta que aquí en el versículo, en el capítulo 43, en la parte final de la paracha pasada, vemos que Yosef ve que sus hermanos ya están todos juntos, no se ha manifestado abiertamente quién es él, simplemente los trata bien, con benevolencia, y cena con ellos. Y dice al final de esa porción del capítulo 43, en el 27, dice, entonces les preguntó a Yosef, ¿cómo estaban? Les dice que si están en Shalom. ¿Sí? Vayis'al lahem le Shalom. Y dijo, y vuestro padre, el Señor de ustedes me habían hablado, el anciano el que dijiste, ¿está en Shalom? Mire, ¿está en Shalom? ¿Vive todavía? La palabra Shalom, si nosotros leemos la literalidad como está en las versiones castellanas, no sé cómo esté en las versiones en inglés o en griego, pero miremos cómo que dice esa porción ahí, aquí, el 27, 43, 27. Entonces les preguntó Joseph cómo estaban y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Gracias. Entonces ahí vemos que no colocan la palabra Shalom, sino que él está bien, ¿cómo está él? Cuéntenme cómo está su padre. Y ellos dicen, sí. En el versículo 28, según la Torá, nos dice, y ellos respondieron, Shalom, va a tu siervo, sí, él está en Shalom, nuestro padre vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces, este es el marco de entrada para la paracha. Entonces, fijémonos que el Señor aquí, a través de Yosef, prueba a sus hermanos. Les dicen, ¿cómo están? ¿Están en Shalom? ¿Tienen Shalom? ¿Tu padre tiene Shalom? Nosotros sabemos que estaba en angustia, no estaba en Shalom Jacob, porque en este momento estaba sin ninguno de sus hijos. La carga que ha tenido Jacob de haber perdido a Yosef, luego el encarcelamiento de Shimeón, luego el tener que regresar y llevar a Benjamín, él no tenía Shalom. Pero veamos ahora la siguiente lámina, la número 7. Entonces, nuevamente pone a prueba a sus hermanos, y aquí entonces viene la porción donde él coloca la copa que él tiene, una copa personal que tiene para sus actividades espirituales, y la deja intencionalmente en el saco de Benjamín. Y entonces manda a un siervo que tiene su cargo para que los alcance y les diga que se perdió una copa, y que la persona que tenga esa copa, ellos dicen, nosotros no hemos tomado nada, pero si alguno ha tomado esa copa, que se quede con él, que se quede como siervo. Cuando entran y se dan cuenta que está en el bulto, en el costal, en lo que tenía que llevar el de carga Benjamín, entonces es cuando Judá se preocupa, porque él ya había hecho un convenio con Jacob que tenía que volver con Benjamín, y si no, él se colocó como garante del regreso de Benjamín, y él ve que la situación se pone difícil, ¿cierto? Y entonces Joseph, en el
44, 1 al 17 versículos antes de esta parachá, le dice, ¿sabe qué? Listo, pues ustedes lo han dicho, convengamos en eso. La persona que tiene la copa se queda conmigo y ustedes váyanse en Shalom. Mire cómo les dice, no hay problema, tranquilos, pueden irse ustedes los 10 y se queda Benjamín. Y Joseph les dice, no, ¿cómo se van a quedar todos de esclavos? No, solamente el muchacho que cogió la copa. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, dice. Vosotros id en Shalom a vuestro padre. Imagínense la situación de Yehudá que le plantea Joseph acá. Algunos pudiéramos pensar instintivamente que es cruel Joseph, pero no, él tiene todo el derecho de probar a sus hermanos. Entonces, ¿por qué? Veamos, hay un versículo, 1 Timoteo 3:10, si eres tan amable. Vamos a ver qué estaba haciendo Joseph aquí con Yehudá. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bien, gracias. La palabra le da una autoridad, es más que una autoridad, le da una mitzvah, es un requisito que la persona sea probada. ¿Quién debe probarlo? ¿Quién debe pulirlo? Pues la persona que está en una altura de eminencia. Eso es lo que está haciendo Joseph con Yehudá. Entonces dice, váyanse en Shalom. No había Shalom, porque ellos ya habían dicho, sí, mi papá está en paz. Y ahorita con esta situación, por eso es que ya entrando a la parachá, Yehudá dice, tengo que solucionar esta situación y la única manera es humillándome. No es por las armas, no es por la fuerza, sino que él reconoce, él dice, esta situación necesita una solución. Y es esta, dice, ahora miremos la siguiente lámina, la lámina número 8. Y por eso, con este preámbulo, es que nosotros vemos el enunciado de la parachá hoy, dice, y se acercó, la lámina número 8, dice, y se acercó a Joseph y le dice, Señor, por favor, escúchame, inclina tu oído, así debemos acercarnos también al Eterno, en completa humillación. Veamos entonces el enunciado de la parachá 44:18. Dice, Judá se acercó y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas darle a tu siervo las palabras a oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Entonces, ¿qué vemos acá? Algunos exégetas nos enseñan que aquí hay un encuentro de dos reyes. Ciertamente que lo es así. Y el símbolo de Yehudá es el león, y el símbolo que representa a Joseph es el toro. Entonces, vemos dos manifestaciones, en dos metáforas, en que sí son dos reyes. Estos dos animales son grandes, son de una fuerza y un poder descomunal. Y eso es lo que representan estas dos personas. Entonces, él dice, tú nos dijiste y preguntaste por nuestro padre, que bajara a nuestro hermano. Mire la palabra bajar. Bajaron a Egipto, pero si no subimos con Benjamín, nuestro padre se va a preocupar porque va a perder los dos hijos de Raquel. Yo salí por fiador de él, de Benjamín. Y entonces ya empieza a ablandarse el corazón de Joseph y dice, sí, ya hay arrepentimiento en mi casa. Mi casa ahora sí va a tener shalom. Pero vamos a ver cómo es ese shalom, cómo es esa unidad que debe haber en el medio del pueblo de Israel. No puede haber unidad si hay rencillas dentro del pueblo. Una comunidad, una casa, como dice Yeshua, una casa dividida no puede prevalecer. Por eso se necesitaba toda esta cantidad de pruebas, de situaciones, hasta que todos entendiéramos que debemos ser unidos. Son las 12 tribus de Israel. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 9. Y vamos a ver aquí la primera palabra, Aní.
Cuando ve todo esto que está sucediendo, Yosef dice aquí, y dijo Yosef a sus hermanos, Vayomer Yosef el Ahab, Ani Yosef, Aot Abi Hai, dice Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imaginémonos esa situación. Él habla en este momento en hebreo y les dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Pues ¿cómo van a quedar ellos? Ellos quedaron impactados, quedaron, como se dice en un lenguaje moderno, en shock. ¿Por qué? Porque no se lo esperaban, no lo vieron venir. Hasta ahora, yo creo que en este momento todas las cosas se les pasaron por su mente en este instante y quedan perplejos. Y dice el Señor, dice aquí Yosef, yo soy Yosef, pero hace una cosa maravillosa. Dice, acérquense a mí, acérquense a mí. Entonces aquí vemos la palabra, nuevamente, la palabra acercarse. Ya se acercó Yehudá, y él representa todas las 11 tribus, se acercan a Yosef, y Yosef les dice, sí, acérquense. Miren la pregunta tan hermosa, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún nuestro padre? ¿Mi padre vive? Y no pudieron responderle, entendible la situación. Esta es una de las escenas más conmovedoras que tiene Bereshit, el encuentro y la reconciliación de 12 hermanos. Veamos la siguiente lámina. Dice, y les da un mensaje a ellos. Les dice, miren, yo soy Yosef, yo soy Yosef. Y del 45:1 al 18, que ya lo acabamos de leer en Asaliot, les dicen, miren hermanos, yo soy Yosef, vuestro hermano, el que vosotros has vendido a Mizraim, pero el Señor me mandó para preservar la vida. Dios me envió, Dios me puso por padre de Paró. Yo soy el Señor de su casa, yo soy el gobernador de la tierra de Mizraim. Dígale todas estas palabras a mi padre y díganle que es mi boca la que está hablando y que hay un testigo aquí que es Benjamín. Sí, para certificar que todo era cierto, Yosef dice, miren, díganle que yo soy Yosef, que Yosef vive y que hago todo esto y que todo esto ha sido plan del Eterno. A ver, ahora vamos a mirar el paralelo de Ani Yosef con unas palabras que también pronuncia nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Y curiosamente, y porque obviamente es un plan del Eterno, curiosamente para nosotros, cuando empezamos a ver esta relación de Ani Yosef, vemos que la correspondencia está solamente en el Evangelio de Yohanan, en Juan. Yo soy. Entonces dice acá, cuando él se acerca y acerca a sus hermanos, hay una unión, hay una garantía de vida, una garantía de sustento. Y miren lo que dice, vamos a mirar, por eso les decía en nuestras Biblias y en los Evangelios, los 7 yo soy o yo de Yohanan. Entonces veamos, pan de vida, Yohanan 6:35. Dice, Anoji u lehem hajim. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35, ¿lo pueden leer? Dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Gracias, yo soy. Espero que lo estemos leyendo todos al tiempo. Ahora dice en Juan 8:12, yo lo leo, tú buscame 19. En 8:12 dice, a ver, 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló y diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces ya vemos dos, yo soy, Anoji. Ahora vamos a ver una cosa hermosa también que tuvimos la oportunidad de aprender en Hanukkah. Y lo vamos a ver aquí en una manera maravillosa en el Evangelio de Yohanan. Dice, Anoji or Haolam. Yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué dice Yohanan 10:9? Dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Ven? Entonces, esta era una
proyección y la vida de Yosef de lo que íbamos a ver en Yeshua. Pan de vida, porque él dice, el Señor me mandó acá, dice Yosef, para sustentarles el pan de ustedes. Yo soy la luz del mundo, claro, era la luz en medio de esa nación. Él es la puerta, nadie podía recibir comida ni bendición en Egipto, sino era por la puerta que era Yosef. Él era la puerta de la bendición para adquirir ese pan de vida. Ahora miremos la siguiente lámina, la lámina número 11. Entonces, vamos a ver aquí el paralelo, nuevamente, para reforzar todo lo que tiene que ver con Yeshua, que es una maravilla. La proyección mesiánica o el modelo de esa proyección mesiánica que nos presenta aquí la Torá con Yosef respecto a Yeshua es una maravilla. Entonces tenemos aquí, como habíamos hablado, un quiasmo, que es otra técnica literaria para aprender y para estudiar las escrituras. En este caso, pues, la Torá y el Brit Hadashah. Todo lo que tiene que ver con Yeshua. Miren el paralelo. En el centro tenemos el buen pastor, y si miramos hacia arriba dice Anoji, 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 y hacia abajo dice Anoji, Anoji, Anoji. Una maravilla. Entonces veamos, en Juan 6:35 dice de Yeshua, Anoji ulechem hahayim. Yo soy el pan de vida, el sustento que fue Yosef para las naciones y para Israel. Dice el segundo en Juan 8:12, Anoji u haolam. Anoji or haolam. Yo soy la luz del mundo. Y luego dice, Anoji hashar. Yo soy la puerta. Entonces, estas tres partes inicialmente se aplican perfectamente en Yosef y en Yeshua, obviamente, como una proyección a nivel mesiánico y el cumplimiento de estas palabras, de estos adjetivos en el Mesías, en Yosef y en el Mesías. Y en la parte central dice Ani u harroe hatob. Yo soy el pastor bueno, yo soy el buen pastor. Es el centro de este quiasmo. Y luego dice en Juan 11:25, reforcemos esta parte. Ve al 11:25. Dice, les digo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Entonces aquí vemos esta porción y también hablaba camino, verdad y vida. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que más hacía Yosef a Yehuda y a sus hermanos es, ¿nuestro padre vive? Pero la vida se sustenta con pan. Y vamos a ver hoy las dos clases de panes, son las dos clases de vida que hay que sustentar. Y dice el versículo 6 del capítulo 14 de Juan, dice, Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También lo decía Yosef. Dejaron a él todo el poder en Egipto, y nadie podía, por palabra de Paró, hacer nada sin que Yosef lo autorizara. Ahora el último, Yohanan 15:1, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Gracias. Dice, Anoji. Bueno, primero le damos en hebreo, a ver. Practiquemos. Resurrección y la vida. Dice, Anoji, Hate Kuma, Be Hahaim. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, Anoji, Haderech, Be Haemet, Be Hahaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y abajo dice, Anoji, Hagefen, Gefen, Emet. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la vid verdadera, dice Yeshua. Entonces, todos estos adjetivos se aplican perfectamente al Señor y son un reflejo de lo que el Señor había estado enseñándonos a través de la parashá con la vida de Yosef. Entonces, se cumple en Yeshua perfectamente. Como les decía también, curiosamente, o no curiosamente, sino que se ve la estructura que solo se presenta esto en el Evangelio de Yohanan, en el Evangelio de Juan. Estas palabras son las que nosotros debemos tener en cuenta. Son de obligatorio entendimiento y debe estar incorporada a nuestra predicación de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Cómo aplicamos la Torah a Yeshua?
de esta manera. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 12. Dice, una cosa interesante que vamos a ver acá es, quisiera que miráramos la comparación de la tierra de Misraim y la tierra de Eres Israel. Cuando Faraón le dice a Joseph, dile a tu padre que venga acá, dice, Et Tov Eretz Misraim, dice, ven a la tierra buena de Misraim, ve Ichlu, y vengan y se alimenten, Et Helem Haaretz, vengan a esta tierra que es buena, y aquí podrán comer pan de la tierra. Y uno ve que las traducciones solamente dicen, pues sí, es una tierra buena, y aquí hay grosura, hay abundancia. Pero esa palabra Heleb, la habíamos visto en otra paracha, significa grosura, trigo, y ahí se me olvidó la tercera. Trigo, grosura y abundancia. Pero mire la diferencia con la tierra de Israel. Dice, El, Eretz, Sahab, Halab, Utbash. Sí, tiene pan y tiene sustento Egipto, porque si no, no hubiera ido Israel allá. Pero el plus que tiene Eres Israel es que tiene pan, grosura y trigo y tiene miel. ¿Por qué? Porque no olvidemos que una de las interpretaciones de la palabra Misraim es opresión, es asfixia, es encajar, encerrar, oprimir. Esa es la bendición que hay en Egipto. Si bien es cierto, es sustento de pan, pero no hay miel. ¿Por qué? Vamos a verlo en un versículo. Me busca, por favor, Proverbios 10:22. Aquí. Vamos a ver que esa diferencia tiene que ver con la bendición del Señor. ¿Cómo es la bendición del Señor? Dice, la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ve? Otras traducciones dicen, no añaden amargura con ella. Esa es la bendición, ese es el plus. Hay pan en Israel, pero es un pan dulce, un pan de bendición, porque esa es la bendición completa del Señor. La gente, la humanidad, puede ofrecer abundancia, puede ofrecer una bendición, pero siempre hay un dolor detrás de esa bendición. La única bendición que tiene plenitud es la bendición del Eterno. Eso quería decirles, comentarles que aprendí de lo que enseñan los rabinos la diferencia entre estas dos tierras. La tierra de Israel produce leche y miel. Veamos ahora la otra lámina, la lámina número 13. Y vemos la segunda palabra, taf. ¿Por qué se destaca esta palabra entre todas estas en esta paracha? Porque hay una atención especial contra esta parte, este segmento de la población. Dice también cuando da la garantía de sustento, paró a Joseph para que hable a su familia y suban y bajen a Egipto. Dice, mándales también, tomen carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeñines, vuestros chiquitines, vuestros niños, para vuestras mujeres y tomad a vuestro padre y venid. Fíjense la atención que hay respecto de paró, dice, yo quiero que los niños, los chiquitines de Israel tengan sustento. Recordemos que esta parte de los niños también son, digamos, destacados en la predicación de Yeshua. Yeshua dice, dejad que los niños vengan a mí. Y también, cuando hay una metáfora de estos pequeñines, se habla de corderitos. Y miren lo que dice Yeshua a Kefa en Juan 21, 15 al 19. Quisiera que lo leyéramos. ¿Por qué? Porque miren las palabras que tiene el Señor aquí en esta porción, refiriéndose a los niños y a las personas de la comunidad. Pero mire el término que utiliza, ¿lo puede leer? 21, 15 al 19, sí. Dice, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Kefas, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Kefa le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Kefa se entristeció de que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sí. Gracias. Fijémonos cómo la palabra habla de corderos. Corderos son los más pequeños. En hebreo, la palabra tav son estos niños que no pueden valerse por sí mismos, dice en la traducción. Generalmente van asociados con mujeres. Tav también es la raíz de dar pasitos cuando los niños comienzan a caminar. Esa es la idea de este término acá. Lo que me parece tan hermoso de este mensaje es que se piensa en el sustento de esos pequeñitos. Y aquí Paró se preocupa por los niños de Israel. Pero veamos ahora el 46.5, todavía no. ¿Pueden leer el Bereshit 46.5? 6.5. Yo voy a leer. Vamos a leer ahora también 47.12. Tú lees el 46. En 5 dice, y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron a los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres en los carros que Paró había enviado para llevar. Gracias. Esa palabra es taf, como está aquí, tafhem o tafhim, los chiquitines. Miren cómo Jacob, cuando alista el viaje, tienen en cuenta a los pequeñitos. Ahora yo voy a leer el 47.12. Dice, y alimentaba a Joseph a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos, el número de los niños, todas las personas tenían sustento asegurado. Ahora veamos la siguiente lámina, la lámina número 14. ¿Quién es el que se preocupa aquí por los niños de quién? Al final de la paracha vemos que la sequía, la hambruna a nivel mundial, si podríamos decirlo, en esta zona del mundo, se agrava y entonces van quedando con menos recursos físicos físicos para poder sustentarse de pan, y acude todo el pueblo, el egipcio, a Joseph. Y cuando él les da la solución, él les dice, miren, de los frutos daréis el quinto, les da granos para que siembren. Dice, de los frutos daréis el quinto al faraón, o sea, el 20%. Y las 4 partes serán vuestras, o sea, el 80% lo harán para sembrar las tierras. ¿Para qué? Para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños, vuestros chiquitines. Esas personas, esos pequeñitos que hasta ahora están comenzando a dar pasitos, están incluidos y se les garantiza el sustento de vida y de pan. Así debemos pensar nosotros. Miren, necesitamos gobernantes que piensen en los niños de sus países. Necesitamos personas que apliquen estas normas. Miren, ¿quién en su sano juicio y gobernando este mundo dice, yo te voy a dar el 80% y déjame a mí que gobierno el 20%? Es suficiente. ¿Por qué? Porque me preocupan la vida del país. Ese futuro está en los niños. Entonces, tú necesitas más que yo. Pero lamentablemente en este mundo la gente piensa al revés. El 20% para la gente y el 80% para mí. Necesitamos cambiar ese chip egoísta. Debemos pensar en el prójimo. Me impresiona muy grandemente con el amor que tiene el Señor para con los niños, no solamente de Israel, porque aquí vemos que el faraón se preocupó por los niños de Israel, y aquí un israelita, un hebreo, que Joseph, se preocupa por los niños egipcios.
porque el Señor murió por todos. Él ama a la humanidad, Él le garantiza el pan a todos. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Qué hermosa enseñanza que nos da hoy la paracha. Nosotros debemos mirar en las actividades nuestras, cuando somos jefes y tenemos empleados a nuestro cargo, o tenemos compañeros, o somos parte de una comunidad, o también somos empleados, todos debemos mirar el sustento del pan de nuestro prójimo. No hacerlo como se hace lamentablemente en el mundo, que a nivel político, para mantenerse en el poder, entonces se compromete el pan de las personas y se da un pan, se da un tamal por un voto. O se compromete la comida de los demás para que se cumplan mis normas, no importa lo que pase, pero se tiene que cumplir lo que yo diga. No, hermano. Mire, aquí el afán del Señor es que haya sustento de pan en todo. Veamos, vamos a mirar cómo el Señor ayuda de una manera incondicional y sustenta de pan a todo el mundo. Con especial énfasis ¿a quién? A los pequeñitos. Entonces nosotros debemos mirar si nuestros niños en la comunidad, si nuestros niños en Israel, si nuestros niños en nuestro país tienen el sustento. Qué vergüenza tener que rendirle cuentas al Señor y decirle que se mueren niños en mi país por falta de pan. Que eso no suceda en Colombia, que no vuelva a suceder en ningún país en el mundo, hermanos, que haya pan para todos y pan para nuestros niños. Veamos la siguiente lámina, la 15. Dice, acá vamos a ver la tercera palabra, ruach. ¿Qué es ruach? Ruach tiene muchas connotaciones en el hebreo. Habla de viento, vendaval, brisa, aire, dirección, aliento, hálito vital, soplo, respiración, buen ánimo. También habla de tener un espíritu abatido, cavilar, ser prudente. Todo eso tiene que ver con espíritu. Pero ¿qué tiene que enseñarnos la Torá con Ruach? Miren, cuando le llegan las noticias a Jacob, él estaba de luto por la muerte de Yosef, o por la desaparición de Yosef. Y ahora sus 11 hijos se van para Egipto. Él no estaba en Shalom, no tenía paz. Pero cuando le dan estas noticias y traen el mensaje de Yosef, le dicen, Yosef vive, revive nuevamente Jacob, y dice la palabra, mas ellos le dijeron todas esas palabras que Yosef le había hablado, y al ver los carros que Yosef había enviado para llevarlo, o sea, el sustento de pan, y la palabra para que se restableciera su espíritu, dice, el ruach de su padre Jacob revivió. ¿Por qué? Porque son buenas noticias, porque van las dos cosas juntas, la palabra que da vida al espíritu y el pan que sustenta el cuerpo. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 16. Luego viene la palabra nefesh. Cuando nosotros vemos las traducciones en español o en los idiomas occidentales, estos términos hebreos son de una difícil traducción, muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí vemos la palabra nefesh, y la palabra nefesh dice también aliento, respiro, pero también es una connotación de garganta, de cuello, principio de vida. Luego se traduce generalmente como el término alma en griego, pero realmente esta palabra en hebreo, por eso les decía que es de difícil traducción, en hebreo es persona, individuo, ser, deseo, afecto, apetito de comer y de beber. Entonces hay una pequeña diferencia entre lo que es nefesh y lo que es ruach. Pero nosotros, como tenemos que asimilarnos a lo que está en los originales, bueno, lo que tenemos como escritos más antiguos, nosotros tenemos que pensar como piensan las escrituras. Fíjense que acá, fijémonos, dice Kol Hanefesh, todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66.
Cuando nosotros vemos las traducciones, pues colocan almas, colocan personas, colocan individuos, colocan seres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es digamos, muy delgadita la diferencia entre esta palabra nefesh y la palabra ruach. Vemos aquí que hay unas cuentas. En Hechos 7:14, refiriéndose a este versículo, dice, veamos la siguiente lámina, la lámina número 17, que también tiene el término nefesh. Dice, los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto, 2 personas, y todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Misraim fueron 70. Entonces, en las versiones tenemos 70. Veamos qué dice Hechos 7:14. En Hechos 7:14, que ha creado una polémica, porque aquí dice 70, pero narrando todo lo que pasó desde Abraham hasta Yeshua, Esteban narra toda la vida de Israel hasta el cumplimiento del advenimiento del Mesías, de la promesa mesiánica en Yeshua. ¿Qué dice Hechos 7:14 que tiene que ver con esta paracha? Dice, y enviando Joseph hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Bien, entonces muchas personas dicen, mire que los evangelios o el Nuevo Testamento está errado porque ahí dice 75 y la Torá dice 70. Si nosotros miramos detenidamente esta porción, hay varias cuentas. Mire, en el 44:26 dice, bajaron 66 personas. En el 46:27 dice, los hijos de Joseph, cuando fueron los que le nacieron en Misraim, y llegaron 75 personas, dicen los manuscritos más antiguos. Entonces, la Septuaginta, que es la obra judía más antigua, antes de Yeshua, dice 75 personas. ¿Qué pasa? Entonces, los estudiosos, los académicos, se dan cuenta de que hay una pequeña variación en 5 personas. Cuando Esteban habla de 75 personas, él se está refiriendo a los originales. En aquella época dijo 75 personas. Nadie le contradijo, nadie lo corrigió. O sea que todos estaban de acuerdo, los que estaban ahí con él, de que sí eran 75 personas, era la cifra de 75 que está en los originales. ¿Qué pasó con el 70? Algunas personas dicen, algunos estudios dicen que los rabinos, los traductores a veces colocaban 70 para que a nivel de numerología quedara una cifra con los 70 descendientes de Noah o las 70 naciones. Como sea que fuera el caso, 70 o 75, hermanos, no es un tema para polemizar, o sea, no se están comprometiendo unas verdades espirituales grandes. Lo importante aquí es mirar cómo el Señor, a través de una persona como Joseph, sustentó no solamente a la casa de Israel, sino a la casa de Paró, a la casa de Egipto. Eso yo creo que es lo importante. Ya estos términos, para ser más minucioso, pues no deberían dividirnos, sino más bien unirnos y respetar lo que los traductores colocaron y mirar realmente lo medular, lo importante. En este caso es que Jacob fue auxiliado de una manera prodigiosa y de una manera programada por el Señor a través de Joseph. Eso es lo importante, de cómo aquí se habla de Ruach, que él revive cuando le dan buenas noticias y que hay un sustento, no solamente de Dios lo bendiga, que también está en Santiago, no es solamente decirle a la persona, tranquilo, ore, está pasando hambre, creo que le falta ayuno. No, deben ir acompañadas las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales. Está en Santiago. Nuevamente, como recordándonos, ojo, tienen que ir las dos cosas paralelas, el sustento espiritual y el sustento material. Pero lamentablemente nosotros como humanos debemos llegar y dejar esa dependencia física y mirar también las cosas espirituales, porque a veces nos conformamos con que nos llegue el pan, a veces ni damos gracias por el pan, ni por la comida, y nos creemos que somos las personas
que tenemos el derecho a recibir la bendición. Sí, tenemos el derecho, pero también hay obligación. Tenemos que reconocer que eso depende del Señor, tanto el pan físico como el pan espiritual. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 18. Dice, vamos a ver la palabra lejem, con la connotación espiritual y la conexión física, el contexto físico y el contexto espiritual. Dice, y alimentaba a Joseph a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque fijémonos que la Torá precisa unas palabras dentro del versículo, dice, según el número de los hijos. O sea, era un sustento del necesario. Después el pueblo, cuando sale de Misraim, recordemos que el Señor también tiene que reeducar al pueblo, volver a decirle, por favor, consuma el pan, el maná necesario. No guarden cuando no se debe guardar esa comida, sino que es el sustento diario. ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a depender del Señor. Eso es lo que nos está enseñando el Señor acá. Miren, ya se está proyectando una enseñanza bíblica de que debemos tener nosotros cuidado con los excesos. Mucho pan, ¿qué pasaba? Se podría. Escasez de pan, ¿qué había? Muerte. Entonces lo que nos está enseñando hoy la Torá es que debemos ser equilibrados, debemos ser justos, justicia. No como se hace en estas épocas a nivel del mundo, que solamente se le dan a los niños del mundo regalitos en esta época, ya sabemos a qué fiesta me refiero, y el resto de años sí que aguanten hambre. Esa es la política de este mundo. Esa es la política egoísta que se mueve en el mundo. Nosotros debemos ser diferentes. Debemos procurar que se garantice el pan según el número de los hijos, según el número de personas, lo que pueda consumir cada persona. Tan así y tan escrupulosa es la palabra que recordemos también que cuando una persona va a una propiedad de otro hermano, dice, tú puedes consumir acá lo que tu cuerpo pueda recibir y necesite, pero no puedes llevarte las cosas porque es que somos hermanos y que, ¿por qué me va a decir si yo necesito? No, la palabra dice, tienes que respetar la propiedad de tu prójimo y él también tiene la obligación de parte del Eterno de compartir de la bendición que él ha recibido. Pero ambas partes deben ser equilibradas en el momento de compartir, tanto el que recibe como el que comparte. Eso nos enseña la Torá. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 19, ¿qué dice? También aquí se le garantizó el pan, miren, dice la gente, oye, ¿por qué vamos a morir delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Lo importante en este momento era vivir. Estamos hablando de un país que, como todas las naciones del mundo, tienen una fuente de riqueza. Este país, que era en determinado momento una potencia, pues cayó en desgracia. Y al final del tiempo nos damos cuenta que por más riquezas que tengamos, por más poder, por mucha fama, por mucho orgullo, nuestra vida depende del alimento físico, de un pan. Dice, cómpranos a nosotros en nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Paró, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces aquí, el sustento físico de esta nación estaba en vilo, pero a veces cuando uno ve las situaciones, no hay que mirar la situación en sí, sino la solución que hay que aplicarle para ese problema. Nosotros vemos aquí que si aplicamos esto a las naciones del mundo, vemos que todas las naciones, las personas, el pueblo, siempre va a acudir a su líder para que él dé la solución. Y eso es lo preocupante, porque nosotros cuando tenemos una situación apremiante, cuando estamos bajo presión, damos soluciones según Dios. Eso es lo que nos enseñó en la Torá. Miren todo el trato que recibió Joseph para poder dar estas soluciones.
¿Quién de nosotros ha pasado por una cárcel siendo inocentes, como pasó Joseph? ¿Quién de nosotros ha resistido las tentaciones como a las que fue sometido Joseph? ¿Quién ha sido rechazado como fue Joseph? Él tenía que aprender todo eso. Si él no hubiera sido pulido, perfeccionado, no hubiera podido dar esta solución. Una solución que realmente se ve que es de un hombre de Dios. Decirle a estas personas todo el producido de estas semillas que le voy a dar, ustedes se quedan con el 80% y le dan al gobierno el 20%, eso no lo hace sino una persona de Dios. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que mirar que lo que nosotros hagamos y lo que otras personas hagan por nosotros es para sustentar el pan. ¿Cómo depende la vida de las personas, de una sola persona? Lo que esa persona decida es ley y puede determinar vida o muerte para una nación. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 20. Aquí acabamos de ver que se dio pan para todo el mundo, una garantía de vida de parte del Eterno. Después de todo, la tierra de Misraim, la tierra de Israel, nuestra tierra, todas las naciones del mundo le pertenecen al Señor. Él sabe qué hay en esa tierra para que las personas que allí habiten vivan. Ahora vamos a mirar, vamos a leer Juan 6, vamos todos a mirar Juan 6. Y vamos a ver aquí, en Juan 6, y antes un paralelo, vamos a ver lo que es el pan físico y el pan espiritual. Yo quiero que tú me leas, Raquel, por favor. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. ¿Sí? Segunda de Reyes 4, 42. Y después vamos a Juan. Vamos a leer, antes de llegar aquí al Evangelio de Yohanan, y no sé si han notado que hoy esa palabra de la parachá ha sido, digamos, respaldada o confirmada con el Evangelio de Yohanan, de Juan. Y también al final vamos a ver es la comparación que es de una de las cosas que hay en la bendición del Eterno. ¿Sí? Y quiero que leas, por favor, Segunda de Reyes. Vamos a leer todo Segunda de Reyes 4, 42 a 44. ¿Qué dice? Dice, vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo con resto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Adonai, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Adonai. ¡Ah, qué bonito este mensaje! ¿Por qué? Porque, miren, se sustentan a 100 personas, más de 100 personas, dicen algunas traducciones, más de 100 hombres, y dicen, no hay pan, dice, Dios lo dijo, que habrá pan, se saciarán y sobrará. En la bendición del Eterno sobra. No se acapara, como hace el hombre con su prójimo. No, por eso miremos hoy, hermanos, que hoy la palabra insiste en que todas las personas deben tener sustento de pan. A nosotros no nos toca juzgar si la persona merece comer pan o no. Simplemente dale el pan. Por favor, búscame esa porción donde dice que si tu enemigo necesita comida, que le des. Ahora vamos a leer Juan 6, 1 al 27. Entonces, contextualizando, hay un milagro, de hecho hay dos, en el que el Señor hace una multiplicación de panes y unos peces. Todos lo conocemos, todos hay épocas en el año donde por medio de películas se hace ese énfasis y se reitera el milagro del Señor, y eso está bien. Pero tenemos que ir más allá del milagro y de verlo solamente de una manera tradicional. Dice, habían 5,000 varones, y así como pasó en Segunda de Reyes, sobró. No solamente se alimentaron, sino sobró. O sea, qué bendición las soluciones del Eterno. Sobra. Dice, ¿qué dice la de si tu enemigo? Es Romanos 12:20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bien, pues esto es, digamos, se está citando un proverbio. Dice, si tu enemigo necesita comida, dale de comer. Si necesita beber, dale de beber. ¿Cuántos sucesos vemos en el mundo de que las personas ponen a aguantar hambre a su enemigo? Y la Torá, de una manera diferente, nos exige y dice, dale pan. ¿Ya lo encontraste? Sí, señor. ¿De dónde viene eso? Proverbios 25, 21, 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarán sobre su cabeza y a nadie te lo pagará. Gracias, exactamente. O sea, a veces nos preocupamos y decimos, bueno, ¿y qué tal que esta persona de pronto cobre aliento y después venga y me siga atacando? Dice, no, porque ya Dios peleará por ti. No nos preocupemos por eso. Fulano necesita de comer. Nosotros tenemos un problema social ahora, es con las personas de Venezuela y de Europa también recibe oleadas de inmigrantes por guerras, por hambrunas, por catástrofes, por cuestiones políticas. Y nosotros vemos la Torá y la Torá nos dice, tú tienes que sustentar de pan a esa persona. ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros paisanos también en países y son extranjeros allá. Y el Señor dice, por favor, hermanos, miren, ustedes saben, ustedes, israelitas, saben como hebreos lo que vive un ruach, una nefesh, que es esclavo. Ustedes fueron esclavos en Egipto. Entonces, ustedes saben lo que siente una persona, deben tratar con amor a la persona que es extranjera en su suelo, en su país. Y eso es un mandato que dice aquí en la palabra. Ahora bien, veamos nuevamente, volviendo a Juan, dice en el 6:30, en 32:33, dice Juan 6:27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Yo quisiera ahorita para finalizar la paracha hablar de que a este selló Dios el Padre, porque es una cosa muy hermosa. Más adelante en este mismo capítulo, en el 6:32-33, ¿qué dice Yeshua? Dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió de los cielos y da vida al mundo. Gracias. Y el versículo 63. Dice, el Ruach es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Ruach y son vida. ¿Ven? Entonces, algo así como el Ruach le da vida al Nefesh. Tiene que haber una correspondencia, pero aquí la exhortación de Yeshua al pueblo era, miren, ustedes me buscan solamente por dar el pan. ¿Cuántas personas, y nosotros debemos también reconocer que lo fuimos, buscamos a Dios solamente para que cumpla y para que cubra nuestras necesidades? Mis derechos. Todo el mundo invoca derechos. Derecho de tal grupo, el derecho. ¿Y dónde están los deberes? Por eso dice el Señor, sí, tú tienes derecho, yo te voy a sustentar el pan, pero tú qué vas a hacer cuando después que estés saciado. Porque después ya le están preguntando que diera una señal. Acaban de recibir un milagro, y así somos nosotros, ser humanos así, y le pedimos a Dios que demuestre que Él es Dios. Y aquí Yeshua dice, miren, no dependan solamente del pan físico, sino del pan que viene de los cielos. Yo soy el pan que viene de los cielos. La palabra es el pan de vida. El Ruach HaKodesh es el pan, es la vida, es lo que sustenta nuestras vidas. Y ya para terminar, hermanos, este versículo dice sello, dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lejem, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Estaba mirando algunas interpretaciones de qué quiere decir a este selló Dios el Padre. Entonces dicen que este es el pan kosher. Este sello era el sello que daban los rabinos para determinar que una comida era kosher. Lo que nos está diciendo este versículo es Yeshua HaMashiach
es el que nos da la vida eterna, porque este está sellado, está garantizado por el Eterno como kosher. Este es el pan kosher que lleva vida eterna. Hermanos, esta era la enseñanza de hoy. Quiera el Eterno que nosotros tengamos el sustento de pan diario, sustentemos a otros y que nosotros tengamos a este pan kosher que es Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom para todas. Bendiciones. Etzraim, Irlamachazikim bach, Bertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Vedivotecha, Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Chadesh Yamenu Chadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.